Teleproyecto, Arquitectura en Televisión. Declarado de interés nacional por la Secretaría de Cultura de la República Argentina. Dirección General, Francisco Fasano. Sociedad Central de Arquitectos, desde 1886, promoviendo el ejercicio profesional. Knauf presenta en Argentina Knauf Diamant, la placa premium que resiste todo, incluso las comparaciones. Zapa Aluminium Argentina ofrece sistemas de carpintería para arquitectura que aportan condiciones de ahorro energético cuidando el medio ambiente. Zapa, cultura arquitectónica. Archivos Activos es la solución integral en equipamiento para empresas. Muebles, panelería, sillas y sillones, todos con la mejor terminación del mercado. Archivos Activos, muebles de trabajo. Universidad de Morón, Facultad de Arquitectura, Diseño, Arte y Urbanismo. Abierta la inscripción al ciclo lectivo 2013. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Teleproyecto, sinónimo de arquitectura en televisión e internet desde 1991, compartiendo con todos ustedes la actualidad del ejercicio profesional en la Argentina, Latinoamérica y el mundo. 22 años de trayectoria poniendo en sus pantallas en forma ininterrumpida el accionar de esta apasionante disciplina. En el marco del Congreso Latinoamericano de Arquitectura organizado por la Universidad de Morón, tuvimos la oportunidad de entrevistar a Sebastián Irarrázaval, arquitecto chileno con 2 décadas de actividad y una muy importante formación. En su exposición y en el diálogo con Teleproyecto fijó claramente sus ideas ancladas en la relación con el suelo, las circulaciones como orden prioritario y los métodos de producción de la construcción. Su recurrente utilización de containers en sus diseños y la elección de los materiales caracterizan su obra. Hoy se lo presentamos en un nuevo programa de colección. Bueno, soy Sebastián Irarrázaval, soy arquitecto chileno. Estudié en la Universidad Católica de Chile, después estudié en la Architecture Association de Londres. Tengo mi oficina desde el año 93. Y lo que presenté hoy día fue una síntesis de proyectos mirados desde 3 perspectivas que me parece que explican la manera en que abordo los proyectos. Una a partir de la circulación, otra perspectiva a partir de la relación que establecen los edificios con el suelo y una última que dice relación con la manera en que se construye, o sea, desde una óptica focalizada en los sistemas constructivos. Lo que me parece importante, ¿por qué lo abordé así? Porque creo que una obra de arquitectura, para ser una obra de arquitectura y dejar de ser meramente construcción, tiene que, al igual que una obra de arte, definir una serie de reglas del juego, y para definir esas reglas del juego hay muchas estrategias posibles. Las que a mí por lo menos me interesan son esas 3, que tienen que ver entonces, como insisto, con la circulación, con la relación con el suelo y con los sistemas constructivos. Proyectos que hacen mucho más énfasis en la circulación como el hilo conductor que amarra todas las partes y la coherencia interna. Mostré varios, en la Casa Moro, un proyecto de los 90. También mostré el Hotel Índigo, que es un proyecto que es el resultado de una circulación que comienza a nivel de suelo,
se sube en 6 pisos y se llega al spa que está en el último nivel a través de un sistema mixto de rampa y escalera, y donde además las circulaciones cobran relevancia en términos que no solo permiten hilar las partes, sino que son a su vez elementos que tensionan el espacio y que lo cualifican. Levántate y mira la montaña, de donde viene el viento, el sol y el agua. Lo mismo aparecía fuertemente en la Casa Lira, donde también los sistemas de circulación son cuerpos que ocupan el espacio y generan límites virtuales. Tú que sembraste el vuelo de tu alma. Proyectos que hacen más énfasis en la relación con el suelo. Bueno, todos los proyectos plantean esa problemática, pero claramente uno de ellos es la Casa La Reserva, que es una casa que está pensada para estar en muchos lugares, para ser vendida tantas veces como clientes existan. Y en ese caso la casa tiene un basamento que se ajusta como un acordeón al ancho del terreno y a la pendiente del terreno. Vamos a ver cómo va a estar esta fiesta, mijo. Muy buena va a estar, pues, hija. ¿Qué cree que va a estar? La Casa en Las Palmas, que es una casa que también está pensada desde el inicio sin lugar y que se adapta al terreno a través de unas columnatas y que se puede orientar a la manera de una máquina fotográfica contra el paisaje. Otra casa que es bastante característica en esos términos, la Casa Oruga, que es una casa que se ajusta al terreno, porque además de ser una casa construida en un terreno con mucha piedra y por lo tanto había que excavar lo menos posible, y de esa manera esta casa, que está construida en base a franja, se, diríamos, acomoda a la manera de una oruga contra el suelo, generando a las espaldas el acceso a la vivienda, y también 3 dormitorios que tienen unas características muy singulares, que son a la vez lucarnas y lugares de descanso. Cuando amanece el día, sí. Después hice mención que los sistemas constructivos no solo me interesan desde el punto de vista que es posible manejar aspectos como hacer que la obra sea más económica o que la obra dure más en el tiempo, que sea capaz de resistir los embates, en el caso de Chile, de los sismos, sino que también aparece como una oportunidad de otras cosas, y cosas que yo he descubierto construyendo y sobre todo tratando de repetir, es lo que tiene que ver con el hecho de que los eventos sean predecibles. Me refiero con eso a la repetición, que es algo que viene, diríamos, asociado a la reproducción mecánica. En sus orígenes está vinculado, diríamos, a la manera de producir algo, pero que tiene efectos plásticos también, y varias de las obras que mostré, como la Escuela Modular en Retiro, la misma Casa Oruga o los sistemas de reiteración en la Escuela de Diseño, están asociados a esa idea de predictibilidad, que me parece que en la arquitectura, en momentos donde todo es bastante impredecible, creo que puede otorgar un cierto refugio de serenidad que viene asociado entonces a esta repetición, o al saber que las cosas, al igual que en la música, se pueden predecir lo que viene después. La selección de materiales viene asociado algunas veces al lugar. A veces en ciertos lugares hay materiales que son más posibles de encontrar que en otros, si bien hoy día más o menos los mercados son iguales en todos los sectores, pero así todo hay ciertas ventajas comparativas en ciertos lugares. También los materiales están asociados a ciertos tiempos del país. Hay ciertos momentos donde utilizar estructura metálica, por ejemplo, tiene ciertas conveniencias desde el punto de vista económico, por eso va variando. A veces la madera es más económica, y eso es algo que tiene que ver con el tiempo de los distintos proyectos. Yo suelo privilegiar por sobre el hormigón más bien elementos que uno podría decir que son de carácter lineal, como las maderas y los aceros. Se construye de esa manera mucho más rápido, con menos desecho,
Se pueden hacer alteraciones también durante el proceso constructivo que no se pueden hacer, por ejemplo, con el hormigón. Entonces, suelo privilegiar esos materiales por sobre, como digo, el hormigón. Casas de acero que mostré son varias. La casa Oruga es una casa en acero. Hoy estamos de fiesta. Tenemos nueva casa. Y hay que inaugurarla como Dios manda. Me gusta el acero, la posibilidad de la precisión que permite el acero por sobre otros materiales, pero también me gusta la calidad que produce la madera. Y de las casas que mostré hay unas iniciales que son completamente en madera, como la casa Melocotón, que es de una gran intensidad en mano de obra y de un gran como artesanado. Constantemente estoy fluctuando entre esos dos materiales. Y hormigón hay otras, como la casa Lira, que es una casa en la ciudad, o la casa del 8 del Cubo, que esa era por definición, tenía que ser, era como un mandato del cliente que esa casa fuera en hormigón. Hoy está muy de moda, si se quiere, la palabra sustentabilidad. A veces es una verdadera búsqueda, otras veces un sello de marketing. ¿Qué opinión te merece este tema? Yo creo que asociado a la sustentabilidad, por cierto que hay se le mal utiliza, creo que se le utiliza para justificar a veces muy mala arquitectura, y esa mala arquitectura muchas veces está asociada a la adición de mecanismos y de artefactos más que soluciones que afecten como el espacio de la arquitectura. A mí me interesa como tema la sustentabilidad en la medida que es capaz de transformarse en input de diseño para el proyecto. Muchas de las cosas que yo hago no resuelven problemas de sustentabilidad mediante maquinaria ni artefactos que se añaden al proyecto, sino que es la propia configuración del proyecto la que permite, por ejemplo, al aumentar el perímetro, producir ventilaciones cruzadas como la casa Oruga que mostré o la misma escuela de diseño, que son proyectos de mucho perímetro y que permiten no solo permitir las ventilaciones cruzadas, sino también balancear la luz, que creo que eso también es un aspecto de sustentabilidad. Creo que la manera en que uno diagrama la planta permite pues, también que forzar el aire. Entonces creo más bien en las soluciones que afectan el espacio, la definición, la composición del proyecto, más que en la maquinaria. Creo que hay mucho abuso, muchos edificios que aparecen como sustentables, que están forrados de cristal y que son unos verdaderos hornos y que no resuelven el problema, son una verdadera mentira. Y creo que además suelen ser bastante feos todos los proyectos que entre comillas se llaman sustentables. Hablaste de la luz y es algo que está siempre presente en tus obras. ¿Cómo es esa búsqueda? Creo que hay ciertas cosas que son como unos mínimos, no son como unos techos, sino como unos suelos de los cuales se parte. Yo creo que el tema de la luz, o la luz más bien asociada no a un dramatismo, sino más bien a cualidades ambientales. Creo que el hecho de que uno esté bien en un espacio y mal en otro está asociado a aspectos como la luz. Creo que cuando la luz está balanceada en un proyecto uno está mejor, el ojo no se cansa. O sea, creo mucho en los efectos corporales, si se quiere, que puede tener la arquitectura en el cuerpo y de esa manera la arquitectura puede hacer que uno se sienta mejor o peor en un lugar. Y creo que eso tiene que ver con las temperaturas que uno se puede lograr en el interior, con la luz. Pero utilizar desde esa perspectiva, creo que la luz también puede producir cambios en el espacio, puede producir variaciones y también me interesa utilizarla de esa manera. Muchas veces los proyectos están como
cerrados, o sea, tienen que ser así, no pueden modificarse, y a veces cambian sus usos, sus funciones, si es una casa, la cantidad de habitantes, esa posibilidad de flexibilidad, ¿cómo la incluís en tus proyectos? Bueno, sí, yo creo que es una muy buena pregunta. Muchas veces creo que son los tamaños o las definiciones o la composición la que permite que las cosas varíen. Ciertos tamaños, las cosas son demasiado chicas, es muy difícil que se puedan dar muchos usos ahí. Y creo que en ese sentido el proyecto es anterior al programa. Creo más bien como las definiciones. Creo que un buen ejemplo, bueno, es una hacienda colonial, ¿no es cierto?, que puede, como el lugar donde yo estudié, que funciona hasta la actualidad como una escuela de arquitectura, pero antiguamente fue una hacienda, fue un hospital en algún minuto, y eso está dado por una cierta definición, una cierta composición. Y sin duda los usos que ahí se dieron originalmente marcaron las cosas, las maneras en que se vive después, pero creo que son los tamaños, la cierta neutralidad de los espacios la que permite esta multifuncionalidad. Cierto como atributos o valores de este lugar. Entonces eso trasladamos esas medidas de otro edificio. Entonces básicamente lo que hicimos fue poner acá un vacío que tiene el mismo tamaño que este de aquí. ¿Ya? Y después hay un sistema de naves por los lados. Y tiene un sistema de circulación por acá atrás. Después una de las cosas que era una de las características de este lugar era la construcción como a través de ejes, se puso un eje en este sentido, y la presencia de estos zaguanes o estos espacios intermedios que están aquí. En proyectos más pequeños de casa, creo que lo que por lo menos me preocupa a través de elementos movibles es producir variaciones o que pueda cambiar la manera en que se usa, por ejemplo, una casa durante el día, los días de la semana o durante los fines de semana. En la casa Lira, por ejemplo, los dormitorios se pueden abrir de abrirse una galería y funcionar de manera mucho más informal durante los fines de semana que durante la semana. Lo mismo las cocinas, hay espacios que se suman. Y es mediante elementos móviles, por un lado, que se permite entonces esa flexibilidad, y creo que también a través de diagramas neutros. En los proyectos, ese pasaje de la gran escala a la pequeña, ¿cómo lo abordás? Buena pregunta. Pero tratamos, no hacemos distingo entre la obra pequeña y la gran obra. Todas tienen detalle aplicado. Tratamos de repetir detalles. O sea, nos parece que es muy importante la repetición y no tener tantos detalles. Y a veces concentrar los detalles también en ciertos elementos, en ciertos momentos de la obra que son más paradigmáticos y que merecen mayor atención porque uno está más ahí o tiene mayor presencia como hecho plástico. Y tratamos sin duda de no estar cada rato inventándolo todo, sino que sin duda reutilizar experiencias de proyectos pasados. Yo creo que es algo que uno puede claramente leer en la presentación, o sea, uno ve en la Casa de la Reserva, por ejemplo, y de alguna manera la manera en que se abordó en términos de cómo son los paramentos exteriores, cómo son los paramentos interiores, es igual que la Escuela de Diseño, y eso es algo que explícitamente, que está conscientemente hecho de esa manera, como una manera también de ir perfeccionando, de reutilizar cosas. Y bueno, y esa es una manera de hacerlo, no ir perdiendo el trabajo y partiendo cada vez de cero, ¿no? Y eso creo que tiene de ventajoso el aproximarse a los problemas desde perspectivas, si bien no iguales, pero similares, ¿no? ¿Cómo ves la formación de los futuros profesionales en tu país? Yo creo que tenemos que hay una buena formación
que está asociada, creo que todavía a una herencia que viene del movimiento moderno, al hecho que se enseña mucho la disciplina. Yo creo que en muchas escuelas todavía en Chile los que ejercen enseñan, y también hay gente que se dedica exclusivamente a la educación y que son muy importantes porque son capaces de transmitir, por ejemplo, la historia o pensar críticamente sobre el quehacer. Y creo que hasta el minuto hay un buen balance, pero creo que hay un riesgo que ese balance se quiebre y que empiece a haber un predominio más bien de gente que no ejerce, y eso se debe a los incentivos que se han puesto para optar a cargo, en el sentido que se exigen muchos doctorados. Hay un modelo de educación asociado al esquema americano que privilegia más bien, creo que, los papeles sobre la experiencia real, y creo que en arquitectura, igual que en medicina, es muy importante tener un ejercicio de la profesión y enseñar lo que uno hace, ¿no es cierto? Un doctor que enseña a operar el corazón, bueno, ha operado 1000 corazones, y eso creo que en arquitectura es igual. Y creo que hay otro riesgo también que tiene que ver con una moda o una inclinación por la transversalidad, que creo que le puede hacer un daño, en el sentido que se va perdiendo también lo que es el conocimiento de la propia disciplina. Creo que es muy importante. Voy a poner de nuevo el ejemplo de los médicos. Los médicos leen miles de libros, millones de libros, además estudian casos, abren cuerpos, etcétera, pero leen mucho y saben mucho de su propia materia. Y creo que los arquitectos, en la medida que estamos mirando muchas otras disciplinas, dejamos de ver la propia disciplina y perdemos especificidad. Creo que si bien mirar otras disciplinas enriquece la propia disciplina, no hay que perder de vista como que por decirte, hay un gran porcentaje que tiene que ser en la educación de tipo disciplinar. Y eso es algo que yo creo que es algo que se está perdiendo por modas, por influencia. Me da la sensación de que aquí en Argentina saben mucho construcción, por lo menos más de lo que creo que saben los estudiantes en Chile. Y creo que son en Argentina, te pongo ejemplo como para para entender las cosas. Creo que en Argentina también, por lo menos lo que yo he visto cuando me toca venir a tipo conferencias, tienen un manejo disciplinar mucho más fuerte que lo que tenemos nosotros. Tiene lados buenos y malos. Creo que conocer mucho la disciplina permite tener una arquitectura correcta, pero no súper innovadora. Pero yo creo que las ciudades necesitan más arquitectura correcta que arquitectura innovadora, y creo que por eso ustedes tienen mejores ciudades que nosotros. Y así hemos llegado al final de la presente emisión de Teleproyectos, sinónimo de arquitectura en televisión e internet, cuando ya hemos dejado atrás los 22 años de permanencia ininterrumpida en las señales de cable. Una aventura de comunicación que nació ya por el año 1991 y que sigue semana a semana fiel a la idea rectora que le dio origen: ser el nexo entre ustedes y las profesiones relacionadas con la industria de la construcción. Hoy, con la entrevista exclusiva al arquitecto chileno Sebastián Irarrázaval en el contexto del Congreso Latinoamericano de Arquitectura organizado por la Universidad de Morón. Esperamos que haya sido del agrado de todos ustedes. Por nuestra parte, nos vamos despidiendo hasta dentro de 7 días, siempre a esta misma hora, por esta misma señal, o hasta cualquier momento en nuestro sitio en internet, con todos los programas que además subimos a YouTube y a Vimeo e interactuados con las plataformas de Facebook y Twitter. Será entonces, hasta cualquier momento. ...3060, Cuadernos Latinoamericanos de Arquitectura.
Consígala por suscripción o en los mejores kioscos y librerías. Occhipinti, placards, interiores y vestidores, un sistema modular personalizado. Descubra el placer del orden en Cerrito y Juncal. Occhipinti, tecnología en placards. ¿Tiene registrado en video profesional el desarrollo completo de sus obras? Teleproyecto, la empresa con mayor especialización en mostrar arquitectura y construcciones, le ofrece su departamento de seguimiento de obras en video. Consúltenos. Es otro servicio de Teleproyecto, el multimedio de la construcción. Nauf presenta en Argentina Nauf Diamant, la placa premium que resiste todo, incluso las comparaciones. Cerámicas Tibor, tecnología en ladrillos. Más de 100 años junto a la arquitectura y la construcción. Archivos Activos es la solución integral en equipamiento para empresas, muebles, panelería, sillas y sillones, todos con la mejor terminación del mercado. Archivos Activos, muebles de trabajo. Universidad de Morón, Facultad de Arquitectura, Diseño, Arte y Urbanismo. Fue una producción de Teleproyecto, www.teleproyecto.com.ar.